iOS 17.2 en el iPhone XR. En este video vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y también una pequeña prueba de batería para ver de pronto si ha mejorado o si ha empeorado a comparación con iOS 17.1. También vamos a ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces ya tengo aquí el dispositivo actualizado a su última versión. Vamos a subirle un poquito al brillo. Entremos aquí en las fotos y vamos a ver cuánto me pesó iOS 17.2. Como puedes ver, 5,81 gigas, pero me pesó todo esto simplemente porque tengo la versión beta. Esta es la versión RC, que para las personas que no saben, la Release Candidate es la versión oficial para las personas que tenemos las betas. Vamos a mirar también aquí en cuanto a la batería por la prueba que vamos a hacer. Tengo una condición de 96%. La última carga al 100% fue hace 7 minutos, como puedes ver aquí. Entonces, ya todas las aplicaciones están actualizadas a sus últimas versiones, todas las aplicaciones están cerradas, vamos a cerrar estas dos también. Iniciamos con 100%, vamos a ver en cuánto nos queda cuando terminemos. Entonces, vamos a empezar con Snapchat. Vamos a ver qué tanto tiempo tardan las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día. Vamos a mirar ahora con YouTube. Entonces, como puedes ver, el iPhone XR todavía sigue teniendo un muy buen rendimiento, pero de igual forma ya lo vamos a ver. Vamos a abrir entonces todas estas aplicaciones que estás viendo aquí y vamos a mirar también cómo estarían funcionando sus 3 GB de memoria RAM. Vámonos ahora con Facebook. 3 GB de memoria RAM puede que ya se quede un poquito corto, pues más que todo para las personas que utilizamos muchas aplicaciones en el día. Entonces vamos a ver qué tantas aplicaciones puede mantener abiertas y qué aplicaciones se van cerrando en el proceso. Ya vemos que aquí en Facebook, pues al momento de estar aquí, vemos que todo anda funcionando muy bien. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. El iPhone XR es el iPhone que la gran mayoría de personas ama. Tiene un bajo costo y tiene un buen rendimiento, tiene buena batería. Su punto débil sería más que todo como la pantalla. Pero pues de igual forma, si no has tenido una pantalla con OLED anteriormente, pues no vas a notar ninguna diferencia que digamos. Entonces ya estamos viendo aquí en Instagram cómo anda funcionando. Aquí estamos viendo los Reels que andan cargando bastante bien, bastante rápido, o ya tú me dejarás saber. Hay algunas personas que dicen que el iPhone XR es lento y hay otras personas que dicen que el iPhone XR todavía sigue teniendo un rendimiento muy bueno, y yo soy ese tipo de personas. Yo pienso que el iPhone XR todavía sigue teniendo un muy buen rendimiento. Vámonos ahora con X. También vamos a mirar de pronto en cuanto a las animaciones, porque por ejemplo en el iPhone 12 en algunas ocasiones veíamos como algunas caídas de fotogramas en las animaciones, como que medio se trababa así y hacías así como muy rápido. Vamos a entrar, como que hacías así muy rápido. No pasaba siempre, pero pues sí en algunas ocasiones. Y pues estamos viendo que con el iPhone XR no está pasando nada de eso. Vamos a entrar por aquí en algún otro perfil de estos. Vamos a entrar en alguna imagen de estas. Vamos a cargar aquí más publicaciones. Como puedes ver, anda bastante bien y bastante rápido. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Twitch. Fíjate que el tiempo de carga de las aplicaciones no es muy grande que digamos, o sea, no se tarda mucho tiempo en cargar las aplicaciones. Vamos a mirar el Picture in Picture, salimos, entramos, volvemos y salimos. Las animaciones las sigue haciendo muy bien. Aquí podemos ver, vamos a entrar ahora en otro directo, pues ¿por qué no? Estamos haciendo pruebas de rendimiento. Salimos bastante bien, como puedes ver, las animaciones. Entonces ahora vamos a cerrarlo, vamos a cerrar este directo y vámonos ahora con Speed Test. Aquí estamos viendo el tiempo de carga de cada aplicación. Vámonos ahora con TikTok. Esta es una de las aplicaciones que la gran mayoría de personas utiliza. Entonces vamos a ver cómo estaría el rendimiento de TikTok en el iPhone XR. Vamos a mirar aquí los comentarios. Como puedes ver, bastante bien. Vamos a entrar en este perfil. Vamos a mirar más videos por aquí, como puedes ver bastante rápido. Comentarios, bien, seguimos deslizando, comentarios. Ok, no tengo la sesión iniciada, pero pues de igual forma ahí se van dando una idea. Entremos ahora en este otro perfil, abramos por aquí más videos, vamos deslizando. Aunque ahora me permitió abrir los comentarios, listo, ahí están. Si salimos, sigamos viendo más videos por acá, entremos a otro perfil, como puedes ver. El rendimiento anda bastante bien. Cuando deslizas así como muy rápido se ve como lagueo, ¿no? Pero fíjate nada más lo rápido que cargan los videos, las publicaciones, todo bastante bien. Seguimos mirando, entramos a otro perfil, como puedes ver, todo bastante rápido. Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Tumblr.
Vamos a ver qué tanto tiempo tarda Tumblr en abrir. Y listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a entrar aquí en mi perfil. Vamos a ver la foto de perfil que tengo aquí. Listo. Aquí tengo algunas publicaciones. Entonces, como puedes ver, todo bastante bien y bastante rápido. Vámonos ahora con Netflix. Ya déjame saber cómo ves el rendimiento del iPhone XR con iOS 17.2. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Spotify. Estamos esperando. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Amazon. Aquí vamos a entrar en diferentes publicaciones porque pues vamos a mirar cómo estarían funcionando las 3 GB de memoria RAM que tiene. Entonces, al momento de yo volver a estas aplicaciones, deben de estar exactamente como las dejé. Así vamos probando cómo funcionan las 3 GB de memoria RAM que tiene, porque si se cierran las aplicaciones es porque no las pudo mantener abiertas, ¿bien? Espero que me haya hecho entender. Vamos a dejarlo ya ahí, esperemos a que cargue bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a deslizar aquí, creo que... Ok, listo, pensé que se estaba como poniendo un poco lento, pero creo que así era, ¿no? Vámonos ahora con eBay. Aquí en eBay vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a entrar aquí en diferentes publicaciones. Sé muy bien que la gran mayoría de personas no utilizan sus teléfonos de esta forma. Siempre abren como una sola aplicación y después se van a otra y así, y van cerrando las aplicaciones más antiguas o simplemente pues van cerrando las aplicaciones. Pero pues lo que pasa es que aquí estamos haciendo pruebas. Bien, estamos haciendo pruebas. Entonces estamos viendo qué tan bueno es el rendimiento del iPhone XR en casi 2024 con su última actualización de iOS 17.2. Entonces bien, vamos a dejarlo ahí, creo que ya abrí bastantes publicaciones. Vámonos rápidamente con Mercado Libre y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cargar aquí diferentes publicaciones, vamos a entrar en esta, ahora vamos a buscar otra por acá como esta. Vamos a ver si buscamos otra diferente. Vamos a entrar en esta, que es como una cinta. Y más publicaciones. A ver, abramos esta. Entonces, al momento de que yo vuelva, deben de estar exactamente como yo las dejé. Entonces, ya tengo estas aplicaciones abiertas. Vamos a mirar la batería. Tenemos un 97%. Ya sí me da como la sensación que la batería ha empezado a bajar como un poco rápido, ¿sabes? Porque anteriormente duraba un poquito más. En este momento el teléfono está un poco caliente. Esta parte de aquí está bastante caliente. Ese problema del sobrecalentamiento también le afecta a la duración de la batería. Bueno, entonces ahora vámonos ya con algunos juegos. Vamos a abrir diferentes juegos para ver si mantiene las otras aplicaciones abiertas o si las cierra. Empecemos con Temple Run 1. Estos son juegos bastante livianos que lo puede correr sin ningún problema. Vamos a darle play. Entonces aquí estás viendo cómo funciona el juego de Temple Run 1 con el iPhone XR. O el iPhone XR con el juego de Temple Run 1 más bien. Vamos a dejarlo ahí y vámonos rápidamente con Temple Run 2. Creo que alcanzaron a ver que ahí hubo un pequeño delay, ¿no? Como que se demoró un poquito en abrir. Pero bueno, no es nada grave, no es nada que moleste, uno diga, wow, qué lento o algo así, no. Pero pues de igual forma pues estamos haciendo pruebas y te lo estoy mostrando. Entonces vamos a ver con este juego, a ver cómo funcionan las cosas. De igual forma este juego también es bastante liviano, así que lo puede correr muy bien. Vemos que la animación de inicio pues la hizo bastante bien. Cero problemas, cero lagueo, cero trabas. Vamos a darle play. Como puedes ver, funciona muy bien. Entonces vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Subway Surf. Y fíjate que con este juego sí no hubo ese delay. O sea, apenas toqué, inmediatamente abrió. Aquí estamos viendo el tiempo de carga de Subway Surf con el iPhone XR, con iOS 17.2, versión Release Candidate. Y listo, ya lo tenemos abierto. Por ahí me pareció ver como que hubo una pequeña caída de fotogramas, ¿no? Bien, entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a mirar en cuánto nos ha quedado la batería después de abrir estos 3 juegos. Tenemos un 96%, solamente nos gastó un 1% mientras abría estos 3 juegos. Ya tenemos un 95%. Ok, a la batería parece ser que como que no le está cayendo muy bien, ¿no? Porque simplemente con abrir estos 3 juegos ya me gastó un 2%, pues me parece que la batería está como un poco floja, ¿no? Vamos entonces ahora a mirar de atrás hacia adelante
para ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Como pueden ver, pues tengo todas estas aplicaciones abiertas y esos 3 juegos. Entonces, Subway Surf abierto, Temple Run 2 abierto también, Temple Run 1 completamente cerrado, 3 GB de memoria RAM, Mercado Libre completamente cerrado, eBay completamente cerrado, Amazon parece que sigue abierto, ya vamos a ver. Ok, Amazon sí sigue abierto porque quedó exactamente como lo dejé, como puedes ver. Entonces vámonos ahora con Spotify, abierto, Netflix, abierto, vámonos ahora con Tumblr, completamente cerrado, como puedes ver aquí, TikTok, completamente cerrado, vámonos ahora con Speedtest, abierto, Twitch, abierto también, aquí ya le cuesta un poquito de trabajo reaccionar, pero no tanto, o sea, se recuperó bastante rápido, bien, se recuperó bien, vámonos ahora con X, abierto también. Sí, abierto. Estos son memes, ¿ok? Estos son memes. No quiero que vayan a pensar otra cosa. Ok, entonces Twitter, abierto. Vámonos ahora con Instagram, abierto también, exactamente como lo había dejado. Vámonos ahora con Spotify. Fíjate la animación que hizo al momento de salir de Instagram. Vámonos ahora con Pinterest, abierto. YouTube, abierto también. Y Snapchat, sigue abierto. Al momento de volver a abrir todas las aplicaciones, pues vemos que nos gastó 1%, ya dejándonos en total un 94% de batería. Personalmente sí creo que la batería se está consumiendo un poco más rápido con esta versión de iOS, con esta nueva actualización. La batería se está consumiendo un poco más rápido, al menos pues en mi caso. Si tú ya tienes iOS 17.2 instalada en tu iPhone XR, déjame saber acá abajo en los comentarios tu experiencia en cuanto a la batería y en cuanto al rendimiento. Entonces ahora vamos a mirar el resultado que tenemos en Geekbench y en Antutu. Como puedes ver aquí, iPhone XR, iOS 17.2. Tenemos un total de 1312 para el single core y 2667 para el multicore. Ahora miremos el de Antutu. Tenemos 557.081 puntos. Aquí los otros números por si quieres verlos. Bueno, entonces vamos a dejarlo ya ahí. Y ahora sí, vamos a empezar con la prueba de batería. Tenemos 94%. Vamos a colocar aquí un temporizador por 1 hora. Y como siempre, vámonos con el juego de Subway Surf. Y vamos a ver con 1 hora de este juego qué tanto nos gasta de batería. Ok, fíjate que en ese momento el teléfono está tan caliente que el brillo prácticamente no se mueve. Esto pasa porque cuando se calienta demasiado el brillo baja automáticamente como para intentar refrescar un poquito el teléfono. Pero fíjate que aquí el brillo no se está moviendo. Aquí es donde ya se viene a mover, ¿sí ves? Ves que aquí es donde ya se mueve, pero acá arriba nada que sube. De igual forma vamos a dejar el brillo hasta ahí, volumen exactamente igual. Bluetooth, Wi-Fi prendidos, fíjate que ya subió un poquito, ¿viste? Bluetooth, Wi-Fi prendidos, AirDrop, solamente contactos, no tengo SIM card, eso puede que influya un poquito, pero de igual forma ahí se hacen una idea. Bueno, recuerden que estábamos en 94% de batería. Voy a estar aquí por 1 hora y ya volvemos a ver cuánta batería nos ha gastado. En este momento ya faltan unos cuantos segundos para terminar la hora de estar con el juego de Subway Surf. Y listo, como pueden ver. Ya pasó el tiempo, entonces vamos a salirnos y vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Como puedes ver, después de estar 1 hora con el juego de Subway Surf, nos bajó a 76%. La batería todavía sigue siendo buena, simplemente que me parece que a comparación con la versión anterior duró un poco más. O bueno, ya tocará mirar el video de iOS 17.1 a ver si duraba más o no, pero pues a mí me parece que sí. Bluetooth, Wi-Fi prendidos, como puedes ver ahí, AirDrop, solamente contactos. Vamos a cerrarlo, vamos a colocar otra hora y vámonos con el juego de Asphalt 9. Siempre hago la prueba de esta misma forma, así que pues siempre lo voy a seguir haciendo así, porque así vamos a poder mirar videos anteriores, con versiones anteriores y poder compararlo. Así que si tú quieres compararlo con iOS 17.1, pues simplemente vas y miras el video, o incluso con versiones anteriores como iOS 16, por ejemplo. Entonces voy a estar otra hora aquí y ya después volvemos a ver qué tanta batería nos ha gastado. Y precisamente en ese momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9.
Vamos entonces a dejarlo ahí y vamos a ver qué tanta batería nos ha gastado. Pues bueno, ya tenemos un 47%. Este juego de Asphalt 9 consume bastante batería, pero de igual forma sigo diciendo que con versiones anteriores la batería duraba un poquito más, o bueno, eso es lo que a mí me parecía. Vamos a mirar aquí en la configuración. Como puedes ver, última carga al 100% hace 2 horas. Lo que más batería consumió fue el Subway Surf y el Asphalt 9. Así que pues en conclusión, en cuanto al rendimiento, vemos que todavía sigue bastante bien. Ya cuando abrimos muchas aplicaciones y algunos juegos, pues vemos que hay algunas aplicaciones que han cerrado y otras aplicaciones que se mantenían abiertas, pero de igual forma seguimos teniendo un muy buen rendimiento con este dispositivo. En cuanto a la batería, pues sí me parece que duraba un poco más con versiones anteriores, como por ejemplo iOS 17 o iOS 17.1, y pues con iOS 16 pues sí duraba mucho más todavía. Para el próximo video lo vamos a hacer con el iPhone XS Max. Ya lo hice con el iPhone 12, con el iPhone 11, el iPhone SE modelo 2020. Entonces, por si quieres ir a verlos, pues acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace. O simplemente entras aquí en mi canal y lo vas a ver ahí, ¿listo? Terminamos el video con 46% de batería. Fíjate que el brillo no aumenta ni baja precisamente por el sobrecalentamiento que tiene. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.